Buenas tardes, bienvenidos a otra sesión más del Seminario de Becarios. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial y es que en el intercambio que hacemos con el Seminario de Becarios del CIMAD nos está acompañando hoy Fabio García, que nos va a platicar del problema del matrimonio estable, emparejamientos bajo preferencias. Gracias a todos por venir y muchísimas gracias a los organizadores del seminario por recibirme. Hoy vamos a hablar de un problemita que es posible que mucha gente no lo identifique así a primera instancia como matemático, que es el problema de tienes un conjunto de hombres y tienes un conjunto de mujeres y quieres ver cómo los emparejas de manera que en cierto sentido la gente quede lo menos insatisfecha posible. Y pues ese es el que se conoce como el problema del matrimonio estable. Y lo que espero que veamos es que el problema tiene muchísima matemática detrás, a pesar de que pueden parecer. Entonces, esto es lo que vamos a hacer hoy. Primero vamos a hablar del problema, luego vamos a hablar de cómo se resuelve, vamos a ver qué consecuencias tiene eso, vamos a hablar de unas generalizaciones muy interesantes y luego vamos a ver qué otras cosas se pueden sacar de ese problema. Entonces, ¿por dónde empezamos? Tenemos un conjunto H de hombres, un conjunto M de mujeres y vamos a formar parejas. Esto es importante y luego van a ver por qué. Las parejas son de un hombre y una mujer, pues a pesar de que la gente de diversidad sexual ahí pueda poner ahí una propuesta. No es necesario que haya el mismo número de hombres que de mujeres. De todas maneras, lo que queremos es una asignación que nos diga cada persona con qué pareja quedó o si la pareja se queda soltera, si la persona se queda soltera. Entonces, como aquí acá todos somos matemáticos, estudiantes de matemáticas, hay alguien que no pertenezca al ámbito. Entonces, para los matemáticos entre el público, pues vamos a expresar todo lo que diga con palabras, igual voy a tratar de decirlo con símbolos. Y a nosotros nos gustan las funciones. Tenemos una función que va de H unido M a H unido M unido esta cosa de aquí. Y esa S lo que va a representar es la soltería, es decir, que una persona se quede sin pareja. Y la propiedad que tiene esa función es que la imagen de H está contenida en M unido S y la imagen de M está contenida en H unido S. Es decir, solamente se emparejan hombres con mujeres. Y como de H es M, sí, solo si no de M es H, pues es un emparejamiento. Las parejas son uno a uno. Entonces, dadas los hombres y dadas las mujeres, ¿cómo podemos generar las parejas? Lo primero que se nos puede ocurrir es meter todos los nombres, escribir todos los nombres en un papelito y echarlos en una bolsa y que cada uno saque y las parejas quedan formadas. ¿Cuál es el problema? Pues que no está teniendo en cuenta las preferencias de los participantes. Y seguramente en algunos, si jugaron uno de estos juegos de estilo amigo secreto, donde las parejas se eligen metiendo nombres en una bolsa, pues es posible que hayan quedado insatisfechos de alguna manera. Entonces, pues es por eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? Cada hombre puede decir entre dos mujeres cuál le gusta más. Entonces, lo que vamos a considerar es que cada hombre puede ordenar de la que más le gusta a la que menos el conjunto de todas las mujeres. Y claro, cada mujer puede hacer lo mismo con el conjunto de los hombres. Entonces, también uno puede decir, yo voy a las posibles parejas que a mí me gustan son esta y esta y esta, y a las demás no me gustan, yo preferiría quedarme soltero, sinceramente. Sí, también es válido decirlo. Entonces, puede haber unas parejas aceptables y otras inaceptables. En términos técnicos, cada hombre tiene un orden total sobre el conjunto de las mujeres junto con la S que representa la soltería. Cada mujer tiene un orden total sobre el conjunto de los hombres y la soltería. Entonces,
Supongamos que ya metimos todos los nombres en una bolsa, sacamos y cada pareja quedó asignada. Entonces, puede ocurrir que a cierto hombre no quede con su pareja preferida de todas. Entonces, puede que haya otras mujeres que le gusten más que su pareja asignada. Eso no es malo, porque pues en general eso casi nunca va a pasar. De por sí la probabilidad es muy pequeña y de todas maneras no estamos teniendo en cuenta las preferencias. Entonces, lo malo no es que a ti, una persona específica, no se te asigne la pareja que tú más preferías de todas. Lo malo es que esa pareja que a ti te gusta tampoco quiera estar con su pareja asignada, sino que quiera estar contigo también. En ese sentido, lo que está pasando es lo siguiente: yo estoy inconforme porque yo quiero estar contigo y tú estás inconforme también porque quieres estar conmigo. Pues ese emparejamiento a los dos no nos sirve. Entonces nosotros nos vamos por nuestro lado y dejamos tiradas, además, digamos, por ahí a nuestras parejas asignadas, ¿sí? Eso es lo que se llama un emparejamiento bloqueado. Entonces lo que vamos a decir es que H y M bloquean el emparejamiento mu. Eso es un emparejamiento bloqueado y ellos son una pareja bloqueadora. En símbolos, H y M bloquean mu si el hombre prefiere a M que a su pareja asignada y la mujer prefiere a H que a su pareja asignada. Entonces vamos a decir que un emparejamiento es estable si ninguna pareja lo bloquea. Es decir, todo el que está dispuesto a separarse de su pareja no encuentra con quién, porque todas las personas que le gustan más ya tienen parejas que a su vez le gustan más que él. Entonces no es estable porque todo el mundo esté contento, sino que es estable porque todos los que están infelices no encuentran a alguien que los satisfaga más. Entonces el problema consiste en hallar el emparejamiento estable. Supongamos que nos dan un orden de preferencias y esta suposición es importante. Los órdenes de preferencia vienen dados, es decir, existe una manera de saber para cada hombre cómo ordena a las mujeres y para cada mujer cómo ella ordena a los hombres. Y la pregunta es: ¿existe un emparejamiento estable? ¿Cómo se encuentra o cómo se demuestra que no lo hay? Y ese es el problema del matrimonio estable. Entonces, antes de pasar a la solución del problema del matrimonio estable, vamos a hacer una generalización. Supongamos que las parejas pueden ser del mismo sexo también, o sencillamente que tenemos un solo conjunto de personas y esas personas quieren formar parejas, no importa cómo. Entonces, una manera de plantearlo pues es: hay cuartos que tienen capacidad para 2 personas y hay un conjunto de estudiantes que quieren entrar a habitar esos cuartos. ¿Cómo se emparejan? Entonces, y por supuesto cada participante tiene un orden de preferencia sobre todos los demás. Entonces ya con eso el problema se vuelve irresoluble en el caso general, porque resulta que si tenemos el siguiente orden de preferencias, tenemos 4 personas y A prefiere a B que a C, B prefiere a C que a A y C prefiere a A que a B, y nadie quiere estar con D. Entonces eso es suficiente para que no haya un emparejamiento estable, porque la pareja de D, sea quien sea, siempre encuentra con quien bloquear el emparejamiento. Por ejemplo, si A queda con D, entonces A y C bloquean el emparejamiento, porque A prefiere estar con C que con D, y C también prefiere estar con A que con D, C también prefiere estar con A que con B, que es su pareja asignada. Entonces ellos dos se pueden poner de acuerdo para dejar a C y a D tirados. Y así va a pasar lo mismo con cualquier otro emparejamiento, no importa con quién quede D, él encuentra con quién bloquea. Entonces, si uno generaliza el problema de esa manera, ya no existe solución.
Ahora, si volvemos al problema original, que es un caso particular, en el cual tenemos dos subconjuntos y cada participante decide que los miembros de su propio conjunto son inaceptables, es decir, que no hay parejas del mismo sexo. Entonces, ¿qué podemos tratar de hacer? Supongamos que nos dan un emparejamiento inicial arbitrario, que hicimos lo de los papelitos en una bolsa y salió. Resulta, si hay parejas bloqueadoras, entonces sacamos a la pareja bloqueadora, los emparejamos a ellos por su lado y a sus parejas asignadas, pues también quedaron sueltos, las emparejamos también. Entonces, y puede ocurrir que después de hacer eso vuelva a quedar otra pareja bloqueadora, se repite lo mismo, y si vuelve a pasar, pues otra vez. Entonces se repite hasta que ya no haya parejas bloqueadoras, y como ya no hay parejas bloqueadoras, pues por definición el emparejamiento es estable y se acabó, ¿verdad? Okay, muchas gracias por venir. ¿Hay preguntas? No, el método no funciona. ¿Por qué? Porque no hay manera de garantizar que se repita y acabe, ¿no? O sea, que el proceso de emparejar y quitar y Exactamente. Porque no hay garantía que el proceso, exactamente tus palabras, no hay garantía que el proceso llegue a terminar. Pues, puede ocurrir que después de hacer un ciclo, ¿no? Esta pareja bloquea, llegamos aquí, aquí bloquea, llegamos acá, ocurra un ciclo y vuelva a aparecer el mismo emparejamiento original. Entonces no hay garantía de que termine. Ahí es donde viene a salvar la patria Gale y Shapley. Gale era matemático, Shapley era economista. Y en 1962 propusieron un algoritmo que ellos llaman de aceptación diferida. Y el algoritmo funciona por etapas. Entonces los hombres proponen y las mujeres rechazan. Entonces, en cada etapa, ¿cómo funciona el algoritmo? Cada hombre que no tenga pareja, a ver, los hombres empiezan sin pareja y las mujeres empiezan sin pareja. Cada hombre que no tenga pareja le hace una propuesta a la mujer que más le gusta, que no lo haya rechazado todavía, que pues en la primera etapa es la mujer que más le gusta de todas. Y cada mujer que tenga más de un pretendiente los rechaza a todos excepto el que más le gusta de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, listo. Aquí en la primera etapa vamos con todos los hombres y cada uno le hace una propuesta a una mujer. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Que cada uno le diga a una mujer diferente. Entonces se acabó. Ya, porque nadie queda rechazado. Que las mujeres solamente rechazan cuando tienen más de un pretendiente. ¿Vale? Entonces, lo peor que puede pasar es que alguna mujer tenga más de un pretendiente, entonces hay un hombre que es rechazado y él puede ir con su segunda mujer que más le gusta y hacer una propuesta a ella. ¿Qué va a pasar? Si esa mujer también ya tenía un pretendiente de la primera etapa, pues va a tener que escoger entre ellos dos y va a rechazar a uno de ellos y él se va a ir con otra mujer. ¿De acuerdo? Sí, entonces, a diferencia del algoritmo que propusimos en la diapositiva anterior, este sí termina. A ver, ¿y cuándo termina? Si un hombre ha sido rechazado por todas las parejas que considera aceptables, pues se queda soltero. Pues él no quiere estar con nadie que no lo haya rechazado todavía, y todas las demás ya lo rechazaron. Entonces, no, pues quédate soltero. Qué triste. Y si una mujer recibe solo propuestas de parejas que considera inaceptables, entonces los rechaza a todos y permanece soltero. Entonces, ¿cuándo termina el algoritmo? Cuando no hay ningún hombre rechazado, en cuyo caso ya la siguiente etapa, pues ningún hombre va a ir a hacer ninguna propuesta nueva, o cuando todos los hombres solteros han sido rechazados por todas sus parejas aceptables, en cuyo caso tampoco tienen manera de hacerle propuesta a nadie. ¿De acuerdo? ¿Se entendió cómo funciona el algoritmo? Entonces hagamos un ejemplo. Entonces, tenemos esta tabla de preferencias. ¿Cómo se lee esta tabla? Tenemos 4 hombres que vamos a llamar alfa, beta, gamma y delta. Sí, alfa no significa que sea un macho alfa tampoco. Tenemos 4 mujeres. Entonces,
Cada casilla de la tabla contiene dos números. La primera casilla representa qué lugar ocupa esa mujer en la preferencia del hombre. Por ejemplo, aquí C representa la tercera mujer preferida de beta y B representa la cuarta mujer preferida de beta. Como son cuatro, pues es la última, la que menos le gusta. Y la segunda casilla representa lo contrario, qué lugar ocupa el hombre en las preferencias de la mujer. Entonces, por ejemplo, D dice que su hombre preferido es gamma, su segundo es beta, el tercero es alfa y el último es delta. ¿De acuerdo? Así se leen así se lee esa tabla. Entonces lo que vamos a hacer es, si ustedes me lo permiten, voy a tener que utilizar aquí el pizarrón. Lo que no voy a hacer es repetir los números de este lado. Entonces, primera etapa, ¿qué va a ocurrir? Todos los hombres van a hacerle una propuesta a la mujer que más les gusta de todas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué propuestas tenemos? Alfa y beta A. Alfa y beta A, ¿estamos de acuerdo? Entonces, aquí hay dos propuestas. Gamma, ¿a quién le propone? A B. Y delta, ¿a quién le propone? A D. Entonces, listo. Y las mujeres que tengan más de una pareja van a rechazar a todas menos a la que más le gusta. Entonces, la única mujer que tiene más de una pareja es A. Y escogiendo entre alfa y beta, ¿a quién debería rechazar? A beta. Entonces, rechazamos. Beta, que es el único hombre rechazado, va a ir con su segunda pareja favorita, que es ¿cuál? D. Y entonces, D tiene dos parejas, dos pretendientes. ¿A cuál de ellos rechaza? A delta. Entonces, delta, que ha sido rechazado, también va con su segunda pareja preferida, que es ¿quién? B. Ahora B tiene dos propuestas. Escogiendo entre los dos, ¿a cuál debe rechazar? A gamma. Pues ahí, gamma es su cuarta preferida, delta es la segunda. Entonces, rechazado gamma va con su segunda pareja preferida, que es A. ¿Qué tenemos A? Y entonces nuevamente A tiene que escoger entre las dos, entre sus dos pretendientes. Entonces, ¿a cuál de los dos rechaza? A alfa. Entonces, alfa, que ha sido rechazado, tiene que ir con su siguiente pareja preferida, que es ¿quién? B. Y B tiene que escoger entre ellos dos, entre alfa y delta. ¿Y a quién rechaza? Delta le representa la segunda opción que ella prefiere, y alfa en cambio es la tercera opción que ella prefiere. Entonces tiene que rechazar a alfa. Listo, alfa ha sido rechazado dos veces, entonces va con su tercera pareja preferida, que es C. Y ahí ya no hay ninguna mujer que tenga más de un pretendiente. Entonces el algoritmo termina. Y las parejas finalmente son alfa con C, beta con D, gamma con A y delta con B. Termina el algoritmo. Y pues el emparejamiento es estable, pero eso no lo vamos a comprobar ahorita, hay que hacer demasiadas pruebas. Entonces, ¿qué nos garantiza resolver el problema utilizando este algoritmo? Primero, el algoritmo siempre termina porque en cada etapa hay por lo menos un rechazo. O sea, cuando ya no ocurren rechazos, es porque no hay ningún hombre rechazado, o todos los hombres solteros ya han sido rechazados por todas sus parejas aceptables. Entonces, y en cada rechazo, ¿sí? Acá tienes una matriz, esa matriz es finita. Entonces, en cada rechazo vas eliminando
elementos de la matriz. Entonces no hay manera de que el algoritmo continúe indefinidamente, que cada vez tienes menos elementos, menos emparejamientos posibles. Entonces el algoritmo siempre produce un emparejamiento válido porque en cada momento cada hombre tiene a lo más una pareja y cada mujer tiene a lo más una pareja. El resultado, entonces, el resultado principal de Gilly-Shapley es que el algoritmo resuelve el problema, encuentra un emparejamiento estable. Y eso es lo que vamos a demostrar hoy. Entonces, como nosotros somos matemáticos, nos encantan las demostraciones por contradicción, vamos a suponer que el emparejamiento no es estable. Entonces, supóngase que cierto hombre prefiere cierta mujer que su pareja asignada. Pero esto es una demostración por contradicción, ¿verdad? La manera de hacerlo es la siguiente. Si nos dan un hombre y nos dicen, a ese hombre le gustaría estar con otra mujer, entonces, ¿qué tiene que cumplirse para que ellos no sean una pareja bloqueadora? Que esa mujer no quiera estar con ese hombre, ¿verdad? Entonces, vamos a demostrar que esa mujer no quiere estar con él, porque tiene una pareja mejor todavía. Entonces, ¿por qué eso pasa? Entonces, supongamos, mentalmente, sigamos el algoritmo. Si a ese hombre el algoritmo le da a cierta mujer, es porque ese hombre ya le propuso a todas las mujeres que le gustan más y todas lo rechazaron, ¿no es cierto? Eso quiere decir que él fue rechazado por aquella mujer. Pero ¿cuándo una mujer rechaza a un hombre? Cuando ya tiene una propuesta de un hombre que le gusta más, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que ella, cuando lo rechazó a él, ya tenía a otro hombre que le gustaba más. Y a partir de ahí, la mujer no tiene ninguna razón para quedarse con un hombre que le guste menos que ese. Entonces la pareja asignada de esa mujer necesariamente va a ser mejor que ese hombre. La pareja que finalmente el algoritmo le da es eso. Entonces ese hombre fue rechazado por dicha mujer en alguna etapa del algoritmo, pero si fue rechazado porque esa mujer tenía algo que consideraba mejor y tanto importante que también. ¿De acuerdo, no? Entonces, ¿cuál es el...? Pues una pregunta antes de que continúes. Digamos, en el cuadro, bueno, en la matriz de preferencias, Ajá. tú tenías, bueno, la lista, ¿no? Pero sí, tú también mencionabas antes que una persona podría decir, ni siquiera lo tengo en cuenta, ¿no? Ajá. ¿Cómo sí. se pondría ahí? Bueno, en esta matriz, pues la matriz es conveniente por varias razones. Primero, hay el mismo número de hombres que de mujeres. Ajá. Y lo segundo es que acá todo el mundo prefiere tener pareja que no tenerla. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo harías? Pues simplemente borras el respectivo número. Ajá. O marcas aquí con una X. Algo como lo siguiente: 3X. Sí, también se puede hacer. Entonces eso. Sí, también puede pasar, y de hecho algo que voy a mencionar más adelante tiene que ver con eso, con la soltería y con que yo prefiero quedarme soltero que tener cierta pareja. Entonces, ¿qué otra cosa tiene, qué otra característica tiene el algoritmo de Gilly-Shapley? Entonces, resulta que el algoritmo favorece al lado que propone. Si se dan cuenta, el algoritmo es asimétrico. Los hombres proponen y las mujeres rechazan. Y resulta que el algoritmo beneficia a los hombres, como lo vamos a ver ahora. Decimos que una persona es pareja posible de otra si existe un emparejamiento estable que los pone a ambos juntos. Decimos que tiene que ser estable. Los emparejamientos estables son los que dan parejas posibles. Entonces, la mejor pareja posible de alguien es su pareja, de todas sus parejas posibles, la que más les gusta. Entonces, puede ocurrir que una persona tenga más de una pareja posible. Eso pasa si existe más de un emparejamiento estable para cierto orden de preferencias dados.
Acá el orden de preferencia siempre está fijo. Las personas no cambian de preferencia como podría ocurrir en la vida real. Entonces, lo que resulta del algoritmo de Gale y Shapley es que cada hombre obtiene su mejor pareja posible de todas. Entonces, supongamos, vamos a demostrarlo, suponiendo que no. Entonces, si hay un hombre que no obtiene a su mejor pareja posible, entonces en algún momento hay un hombre que tiene que haber sido rechazado por su mejor pareja posible, por la siguiente razón. Ya sabemos que el algoritmo siempre produce un emparejamiento estable. Eso quiere decir que cada hombre queda con alguna pareja posible, pero como hay un hombre que no queda con la mejor de todas, tiene que tener una que sea peor que la mejor, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que en algún momento su mejor pareja posible lo rechazó, porque los hombres van de arriba hacia abajo sobre su lista de preferencias, ¿de acuerdo? Entonces, si seguimos el procedimiento del algoritmo, tiene que haber un hombre que haya sido el primero de todos en ser rechazado por su mejor pareja posible M. Y aquí los que ya han hecho pruebas por inducción se van a dar cuenta, pues vamos a demostrar que hay otro hombre que fue rechazado antes que ese por su mejor pareja posible. Contradicción, sí, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, resulta que si ese H es rechazado, es porque esa mujer M, su mejor pareja posible, en el momento en que lo rechazó tenía una propuesta mejor de un hombre K que le gusta más, ¿vale? Entonces, vamos a crear un mundo paralelo. Vamos a tener dos mundos. Este es el mundo del algoritmo de Gale y Shapley, y este es un mundo posible donde existe otro emparejamiento estable. Aquí H le gusta a M, pero H no quedó con M. H fue rechazado por M. Y a M le gusta más un hombre distinto K. ¿Vale? Entonces, ahora bien, H y M son una pareja posible, porque H ha sido rechazado por su mejor pareja posible M. Entonces, en un mundo posible, en un mundo alterno, H y M están emparejados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Como este es un mundo posible, este emparejamiento es estable, pero a M le gustaría más estar en este mundo. O sea, si a M le permitieran escoger entre este mundo y este mundo, ella diría, yo prefiero estar aquí. O sea, a M le va a gustar más este mundo. Pero este emparejamiento es estable. Si K también quisiera estar en este mundo, entonces M y K bloquearían el emparejamiento. ¿Sí lo ven? Pues a M no le gusta, M prefiere a K que a su pareja. K también preferiría a M que a su pareja. Por lo tanto, el emparejamiento estaría bloqueado. Pero el emparejamiento es estable, por lo tanto esa pareja bloqueadora no puede existir. Eso significa que K realmente quiere estar de este lado. Acá le gusta más su pareja en este mundo hipotético, es decir, en el otro emparejamiento estable alterno. Pero ¿eso qué significa? Que de este lado K en algún momento en el algoritmo tuvo que haberle hecho esta propuesta a M, ¿sí? Y además fue antes de que H le hiciera una propuesta a M, o antes de que H fuera rechazado por M.
¿Vale? ¿Por qué? Porque en el orden de preferencias de K, primero viene M y después viene M. Pero eso significa que cuando M rechazó a H, K ya había sido rechazado por N antes. Eso quiere decir que K fue rechazado por una de sus parejas posibles antes de que H fuera rechazado por una de sus parejas posibles. Eso quiere decir que K fue rechazado por una de sus parejas posibles, por su mejor pareja posible, antes de que H lo fuera. Y eso es una contradicción, porque hemos supuesto que H era el primero de todos que era rechazado por su mejor pareja posible. Entonces, como eso es una contradicción, no es posible que, no puede ocurrir que un hombre haya sido rechazado por su mejor pareja posible. Y la conclusión de eso es que el algoritmo de Gailey-Shapley le da a todos los hombres su mejor pareja posible. Para darnos un descanso, sí, yo sé que esto es denso. Para darnos un descanso, vamos a hacer una generalización del problema. Y en esta generalización, vamos a permitirle a las mujeres, y solamente a las mujeres, que tengan más de una pareja. ¿De acuerdo? Es importante que sea solo a las mujeres. Y entonces, a cada mujer le damos una cota, que vamos a llamar QM, que es el número máximo de parejas que esa mujer puede tener. Si no, no es como ilimitado. Si fuera ilimitado, pues a cada hombre se le da la mujer que más le gusta y se acabó el problema. Pero si existe una cota, entonces puede ocurrir que a alguna mujer le toque decidir entre todos sus pretendientes, que es lo que hace que el problema sea interesante. Entonces, ya que tenemos un problema más general, hay que cambiar las definiciones. Entonces, un emparejamiento es en símbolos una función que a cada hombre le asigna una mujer. Mira, aquí faltó pues al conjunto M adjuntarle la soltería. ¿Sí? Entonces, HN, M unido S. Tal que la imagen inversa de cada mujer es menor o igual que su respectiva cota. Entonces decimos que un hombre y una mujer bloquean un emparejamiento si esa mujer, básicamente si esa mujer está dispuesta a deshacerse de alguna de sus parejas para recibir a ese hombre. Es decir, si M prefiere a H que alguna de sus parejas y H también prefiere a M que a su pareja asignada. O bien si M tiene menos de 9 parejas y está dispuesta a recibir a H pues para ir completando la cuota. ¿Vale? Entonces, un emparejamiento es estable si ninguna pareja lo bloquea. Entonces, el algoritmo de Gailey-Shapley se generaliza pues, prácticamente idéntico a este problema también, donde solamente las mujeres pues, tienen derecho a ser polígamas, los hombres no, cada hombre tiene máximo una pareja. Entonces, ¿cómo se generaliza? Pues una mujer que tenga más de QM pretendientes rechaza a todos excepto a los QM que más le gustan de ellos. Pues se ve que el algoritmo original es un caso particular de esto, donde QM es igual a 1. Entonces, y resulta que el algoritmo cumple exactamente lo mismo que ya vimos. Termina en algún momento, siempre produce un emparejamiento estable y siempre le da a los hombres su mejor pareja posible. Y la demostración es igualita. Así, el corolario de eso que todavía no hemos dicho es que siempre es mejor proponer. Si M es un. Si no es compartido. Pues sí. Entonces, vamos a hablar de las aplicaciones, para qué sirve todo esto. Y claro, esta generalización que acabo de hacer la introduje precisamente porque una de las aplicaciones más importantes del algoritmo de Gailey-Shapley es, pues, utiliza una versión de la poligamia donde solo uno de los lados puede tener múltiples parejas. Entonces, el caso monógamo se utiliza, por ejemplo, para emparejar donantes de órganos con receptores de órganos. Sí, y eso lo estudió Alvin Roth, que es Nobel de Economía.
La versión polígama, pues, puedes tomar que los hombres son estudiantes y las mujeres son universidades. Y cada estudiante solamente puede ingresar a una universidad, pero cada universidad recibe muchos estudiantes. Entonces, se ha utilizado para eso. También se ha utilizado para emparejar médicos que van a entrar a residencias con los hospitales, o ya doctores en ejercicio con los hospitales donde van a trabajar. También se puede pensar que las mujeres son servidores de datos y los hombres son los usuarios que van a acceder a esos datos, y lo que quieres es emparejar a los hombres con las mujeres de manera que haya que los problemas de comunicación sean mínimos. Alvin Roth y Lloyd Shapley, que son economistas, ganaron el premio Nobel de Economía en 2012. Shapley murió el año pasado por la teoría de las asignaciones estables y la práctica del diseño de mercados. Eso tiene esa clase de aplicaciones. Ahora el problema del algoritmo. Así como el algoritmo favorece a los que proponen, el algoritmo desfavorece a los que rechazan. Entonces, para explicar por qué, voy a introducir esta observación. Cuando yo diga prefiere, lo que estoy diciendo es que prefiere o es indiferente, porque aquí estamos, como acá, comparando mundos. Es decir, si tú en los dos mundos quedas emparejado con la misma persona, pues a ti te da igual, eres indiferente. Pero si quedas emparejado con dos parejas distintas, tú puedes preferir uno de los lados o preferir el otro. Entonces, cuando yo diga prefiere, me refiero a o te gusta más o es la misma pareja. Cuando necesito decir estricto, pues prefiere estrictamente. Entonces, pensemos otra vez en el caso monógamo. Vamos a demostrar que cada mujer obtiene su peor pareja posible. Y la razón es la siguiente. Supón que tenemos el emparejamiento de Gale y Shapley. Entonces, y tenemos cualquier otro emparejamiento posible. Todos los hombres prefieren este, eso ya lo demostramos. Entonces, supongamos que hay una mujer que también prefiere este. ¿Qué va a pasar? Pues, como este es estable, si esa mujer lo prefiriera, pues, y el otro hombre, y la pareja que ella quiere, también lo prefiere, porque es hombre y todos los hombres prefieren estar de este lado. Pero eso significa que este está bloqueado por ellos. Por lo tanto, no es estable como lo habíamos supuesto. Entonces, pero podemos decir más. Aquí ni siquiera es necesario que el emparejamiento sea el de Gale y Shapley. Puede ser cualquier emparejamiento que todos los hombres prefieren más que otro. ¿Sí? Entonces, si nos dan dos emparejamientos y todos los hombres dicen, no, yo prefiero estar aquí o me da igual, entonces todas las mujeres tienen exactamente la preferencia contraria. Todas las mujeres prefieren estar del otro lado o les da igual. Y es por la misma razón. Entonces, si tienes dos emparejamientos estables, cualesquiera, y los vamos a llamar mu1 y mu2, vas con los hombres y les dices, tengo este emparejamiento y tengo este emparejamiento, ¿cuál de los dos te gusta más? Y el hombre dice, no, yo quiero mu1. Cualquier otro hombre puede decir, no, yo prefiero mu2. Entonces, si a cada hombre le das la pareja que él eligió, obtienes otro emparejamiento estable. De hecho, es raro que obtengas otro emparejamiento, porque puede ocurrir que dos de ellos digan que quieren a la misma mujer, ¿cierto? Pero eso nunca ocurre, por la siguiente razón. Si hay dos hombres que escogen a la misma mujer, entonces esa mujer prefiere a uno de los dos con respecto al otro. Eso significa que esa mujer y el hombre que ella prefiere bloquean uno de los dos emparejamientos originales. ¿Sí? Entonces, pero por la hipótesis de que los dos emparejamientos son estables, pues eso no puede pasar. Eso quiere decir que
si haces esta operación con los emparejamientos, cada hombre elige una pareja distinta. Entonces es un emparejamiento, pero además, por supuesto, es un emparejamiento estable, porque si un hombre prefiere a una mujer que no es ninguna de estas dos, entonces esa mujer, como ambos son estables, ella prefiere a su pareja en mudo que a ese hombre, y ella prefiere también a su pareja en mudos que a ese hombre. Eso significa que en cualquiera de los dos, o sea, a ella ella va a quedar emparejada con uno de los dos. Eso quiere decir que su emparejamiento nuevo, también ella lo prefiere. También ella prefiere a su pareja que a ese hombre. Entonces no hay parejas bloqueadoras. En consecuencia, y otra vez introduciendo términos matemáticos que a todos nos gustan, pues esto es una operación bien definida sobre los emparejamientos estables. Operas dos emparejamientos estables y obtienes otro emparejamiento estable. Y claro, está la operación dual, que lo que hace es, cada mujer elige cuál de las dos parejas le gusta más. Y como acabamos de ver, cuando todos los hombres prefieren uno, las mujeres prefieren el otro. Entonces, tiene la misma propiedad, por la misma razón. Entonces, eso es lo que se llama un retículo. Entonces, se puede demostrar que las dos operaciones funcionan como un retículo. Entonces, esto viene siendo como un máximo común divisor y el otro viene siendo como un mínimo común múltiplo. Y eso es lo que se llama el retículo de emparejamientos estables. Y hay un artículo, no recuerdo ahora de quién, donde lo que hacen es demostrar que cualquier retículo es un retículo de emparejamientos estables para algún perfil de preferencias de algún conjunto de personas. Entonces, digamos, ya para cerrar, digamos, ¿qué otros caminos, qué otras vías para plantear problemas puedes seguir de aquí? Entonces, para empezar, ya demostramos que el algoritmo beneficia exclusivamente al lado que propone. Y claro, tú puedes tomarte la molestia de hacer el algoritmo contrario. Ahora las mujeres son las que proponen y con la misma tabla, ahora vas de arriba hacia abajo. Las mujeres van proponiendo y los hombres son los que van rechazando. Y es posible que obtengas un emparejamiento distinto. Ojo, si obtienes el mismo, ¿qué pasa? Pues que cada hombre obtiene su mejor y su peor pareja posible, es decir, su única pareja posible. Es decir, que el emparejamiento estable en ese caso sería único, felicidad, pero eso normalmente no ocurre. Gay y Shapley ponen un ejemplo donde existen 3 emparejamientos estables. Uno donde cada hombre obtiene a la mujer que más le gusta, otro donde cada mujer obtiene al hombre que más le gusta, y otro donde hombres y mujeres obtienen su segunda preferencia. Es como más parejo, ¿no? Más igualitario. Entonces la pregunta es, ¿cómo obtienes el emparejamiento más igualitario posible cuando se dan un conjunto de preferencias? En general no se puede resolver, pero estamos haciendo caminos, trazando caminos y trazando criterios que traten de igualar la cosa. Sí. Otro problema bien importante es el de la manipulabilidad. Hasta aquí hemos supuesto que los hombres y las mujeres siempre dicen sus preferencias genuinas. Cuando vas y les preguntan, ¿no? ¿Cuál es tu orden de preferencias? Entonces, todos contestan sinceramente. Ahora bien, el algoritmo de Gay y Shapley siempre le da a los hombres su mejor pareja posible. Entonces ellos no lo pueden manipular de ninguna forma. Pues ya es lo mejor que pueden obtener. Pero las mujeres, una mujer puede mentir para obtener un resultado mejor. Entonces, ¿cómo lo hace? Si ella de alguna manera puede calcular cuál es su mejor pareja posible, pues ella dice, no, yo no quiero ningún otro que no sea él. Entonces el algoritmo tiene que darle a ese hombre. Entonces, también se ha estudiado en esa dirección cómo elaboras un algoritmo que sea no imposible de manipular, porque de hecho todos los algoritmos son manipulables.
pero ¿cómo haces uno que sea más difícil de manipular que el algoritmo de Gale-Shapley, donde pues mi mejor pareja posible y se acabó? Entonces, eso es otro. Hay una vía de investigación que es bien interesante, donde tú permites que las parejas sean difusas. No es tú quedas con él, tú quedas con ella, sino tú tienes cierta cantidad de tiempo y tú verás cómo lo repartes entre las personas. Y la idea es, si a ti te dan un orden de preferencias, entonces el algoritmo debe producir una asignación horaria donde no, tú tienes que estar 50% del tiempo con esta persona, 25% con aquella, 25% con esta otra. Y eso también produce resultados interesantes. Y de hecho, si uno considera que eso no es tiempo, sino que es como beneficios o utilidades de una actividad económica, pues lo que estás haciendo es emparejar empresas con trabajadores independientes, y lo que se está haciendo es repartirse pues el producto de la actividad, y eso también tiene resultados interesantes y es aplicable. Entonces, para terminar, pues ustedes se dieron cuenta de que yo cada vez que tenía que introducir símbolos lo hacía en esta letra azul. Resulta que esta es una cita del artículo original de Gale-Shapley, donde introducen el problema y lo resuelven. O sea, plantean el algoritmo y demuestran que el algoritmo funciona. Y es porque el argumento de ellos no se lleva a cabo en símbolos matemáticos, sino en español común y corriente. No se utilizan términos técnicos, términos raros, términos oscuros. No se necesita conocimiento de cálculo. De hecho, ni siquiera se necesita saber cómo contar prácticamente. Sin embargo, cualquier matemático inmediatamente se da cuenta de que el argumento, el razonamiento es matemático. Mientras tanto, alguien que no tenga entrenamiento matemático, es posible que encuentre dificultad para seguir el argumento, más no porque por su falta de familiaridad con la materia que se está tratando. Entonces, y la reflexión de ellos es, no son símbolos, es decir, cuando seguramente a todos nos ha pasado, no, ¿tú a qué te dedicas? Yo soy matemático. Y digo, esto tiene que tener una cabeza para los símbolos o para las fórmulas, ¿sí? Y resulta que las matemáticas no se tratan de eso. Las matemáticas son cuestión de razonar con limpieza. Y no necesitas símbolos para saber que estás haciendo matemáticas. Entonces, cuando alguien te diga, no, los símbolos y las gráficas y los diagramas y los tableros llenos de notas, no hay manera más fácil de desmentir esa impresión que volver aquí al teorema 1 y explicar cómo se demuestra. Eso son matemáticas. No lo digo yo, lo dicen Gale-Shapley. Entonces, muchísimas gracias por haberme escuchado. Esta es parte de la bibliografía que existe sobre el tema. Este es el artículo original. Este es un artículo de Jimmy Tan donde trata primero el problema general de los compañeros de cuarto y explica y da una condición necesaria y suficiente para que ese problema tenga una solución. Y pues el caso de los matrimonios siempre encaja en las soluciones necesarias, siempre existe. En la condición necesaria siempre existe una solución. Este es el de donantes de órganos. En este se trata el problema de los emparejamientos con poligamia, y hablan de la estructura de retículo que acabamos de comentar. Aquí se habla sobre manipulabilidad y cómo las mujeres pueden ponerse de acuerdo para obtener un mejor resultado. Y en este se introduce, pues se comentan los problemas de manipulación y de neutralidad de género. Entonces, sobre esto hay muchísima bibliografía y esto lo tratan bastante. Entonces,
si están interesados, pues ahorita les digo contacto. Okay. Agradecemos. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Fabio? Yo tengo una. En las aplicaciones del caso monogámico, mencionaste que donantes de órganos. sí, no, aspirantes y escuelas, ¿no? Sí, ese es el caso polígamo unilateral, donde solamente las mujeres, o sea las universidades, tienen permitido recibir más de un estudiante, pero cada estudiante solamente pertenece a una universidad. Lo que se me hace, bueno, no sé si es duda preguntar un comentario, pero ¿se puede seguir el algoritmo? Es decir, generalmente el tiempo para solicitar entrar a las universidades pues coincide, ¿no? Ok, o sea, en la práctica pues, las universidades eligen sus estudiantes independientemente, es decir, eso no es que uno como individuo va a ir y decir, no, yo quiero que a mí me seleccionen de acuerdo con este algoritmo. O sea, primero tendrían que ponerse de acuerdo las universidades, o sea, normalmente lo que se hace es que hay un organizador externo que es el que se encarga de recibir los órdenes de preferencia, ejecutar el algoritmo y hacer la respectiva asignación. Por eso es que esto también a veces se llama diseño de mecanismos. O sea, tiene que haber un diseñador y ese tiene que ser externo. Si a ti alguien del salón te pregunta, ¿no? ¿Cuál de las chicas del salón es la que más te gusta? Pues no vas a contestar sinceramente, ¿no? Normalmente no. Normalmente ni siquiera te vas a dignar contestar, no, eso es privado, ¿por qué me preguntas eso? Sí, pero era más por el asunto de que como que vas y haces tu solicitud, te rechazan, entonces tienes que ir a otra. Vas con otra. Sí, exacto, o sea, a su manera eso es lo que uno está haciendo en la práctica. Claro que es muy imperfecto porque las universidades no rechazan al mismo tiempo y no eligen al mismo tiempo. Pero, o sea, uno podría ponerse en contacto con todas las universidades para que entre todas se pusieran de acuerdo y decidieran implementar esta clase de cosas. Pero, por ejemplo, en este artículo citan otros artículos donde el algoritmo de Bailey-Shapley se ha utilizado para otras cosas, por ejemplo, colegios en Boston, en Nueva York. ¿Más preguntas? Tenía una respecto a lo que dices de equidad de género. O sea, no sé si haya alguna manera de modelar, o no sé si sea demasiado complicado o en algunos de esos casos, como que todos propongan y todos rechacen o dispongan. O sea, ¿eso se puede? Exacto, el problema normalmente es ese. Tú, si todos empiezan desde arriba a proponer, pues lo normal es que no aparezcan parejas, que no haya dos personas que digan, no, yo quiero contigo, tú quieres conmigo, sino hasta que ya es muy tarde. En la práctica eso es casi que equivalente a ejecutar el algoritmo de Bailey-Shapley por ambos lados. Es decir, primero los hombres proponen y después las mujeres proponen y luego comparamos los dos emparejamientos. Si dos personas quedan juntas, ya sabemos que ellos quedan juntos en cualquier emparejamiento porque son la mejor y peor pareja posible. Pero normalmente si por ejemplo tratas de hacer eso, a veces ocurre que sale un ciclo de A quiere estar con B, que quiere estar con C, que quiere estar con D, que quiere estar con A, y cuando eso ocurre, prácticamente cualquiera de las dos formas de romperlo, se puede romper por un lado, puede romper por el otro. Cualquiera de las dos puede generar un emparejamiento estable distinto. Eso también tiene que ver mucho con esta parte donde se resuelve el problema de los compañeros de cuarto, y ahí sí todo el mundo tiene que estar proponiendo al mismo tiempo, ¿sí?
porque no hay distinción. Entonces, nosotros, mi asesor y yo estamos tratando de trabajarlo así, de todos proponen al mismo tiempo, pero no es normal que se llegue a nada bueno por esa vía. Que eso es interesante. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues si no hay más preguntas, te agradecemos de nuevo.